Continuamos en la central de informaciones. Vamos a dejar un momento de hablar de temas coyunturales para hablar de salud, porque cuando hablamos de salud es importante prestarle mucha atención, y si hablamos de cálculos en las vías urinarias también hay que tenerlo muy en cuenta. Es importante saber cuáles son las causas, las consecuencias de la misma, y sobre todo para aquellas personas que quizás tienen cálculos en las vías urinarias y no los han detectado porque no tienen los síntomas. Precisamente vamos a hablar sobre ese y otros temas que tienen que ver con estos casos con el doctor Miguel Suárez. Él es médico urólogo del Hospital Guillermo Almenara. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Bueno, muchísimas gracias, Catherine, por la oportunidad. Como tú ya lo has manifestado, la enfermedad litiásica o los cálculos en la vía urinaria tienen importancia, primero porque estadísticamente está dentro de las 3 primeras enfermedades estadísticas que nosotros manejamos los urólogos, tanto en la consulta externa como en las emergencias de los diferentes centros hospitalarios de nuestro país. Y bueno, es una estadística mundial. Radica la importancia porque un cálculo renal que no se trata a tiempo puede llevarte a la pérdida de la función renal, es decir, a la insuficiencia renal. Y como tú decías, no todos los pacientes presentan manifestaciones clínicas, claro. No todos los pacientes tienen síntomas. Muchos pacientes están asintomáticos teniendo la piedra. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, la formación de cálculos o la presencia de la piedra en la vía urinaria tiene definitivamente varios factores, es multifactorial o multicausal. Uno de ellos es la condición genética hereditaria, que no lo podemos modificar. Nacemos con predisposición genética porque nuestros padres, nuestros abuelitos nos heredaron esa predisposición a tener la piedra. Pero hay otros factores que sí se pueden modificar. Por ejemplo, las condiciones medioambientales, los climas cálidos. Ahora que se viene el fenómeno del Niño, que la temperatura va a aumentar, probablemente se presenten más casos. Probablemente haya más expresión de esta patología. Claro. Entonces tenemos que tener en cuenta que la condición geográfica es importante. A mayor temperatura, la predisposición de formar la piedra es mayor. Otro factor que es importante es la dieta. Está demostrado que la dieta rica o con cantidades elevadas de sodio, en este caso la sal, predispone a la formación de piedras. Una explicación simple es porque el sodio elevado en el consumo humano aumenta la excreción, o sea, la eliminación del calcio en la orina. Y eso obviamente predispondría a tener una precipitación en la orina y a formar la piedra. Y hay unos otros factores también que tienen que ver con la dieta. Por ejemplo, el exceso de consumo de grasas saturadas también se ha visto que aumenta la excreción de oxalato y de calcio en la orina. Entonces, si bien es cierto, esta es una enfermedad que tiene una condición genética hereditaria, pero también tiene factores que podemos modificarlo y por lo tanto disminuir la incidencia. Exacto. Porque una característica de esta enfermedad, perdón que te corte, es la recurrencia. Es decir, yo puedo haber tenido un cálculo, me lo han tratado el cálculo, me eliminaron la piedra, pero tengo una posibilidad de volver a formarla, porque la condición hereditaria siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Exacto. Ahora, estábamos hablando de que hay algunos que tienen el caso de los cálculos en las vías urinarias, pero que no sienten, digamos, el dolor y todo esto. ¿Qué característica en todo caso tiene ese cálculo para aquellas personas que sienten, que tienen los síntomas, digamos, que uno puede detectar o puede decir, o puedes tener esto, el otro, que te motiva o que te lleva, digamos, a sacar una consulta médica? ¿Y qué características tienen aquellos cálculos que simplemente no sientes nada y que puede pasar mucho tiempo y por una casualidad, digamos, del destino, te haces una ecografía, qué sé yo, un examen médico y detectas que realmente tienes cálculos después de mucho tiempo? Ok, Catherine. Es muy sencillo, pues, para un paciente que tiene alguna manifestación clínica, por ejemplo, que tiene dolor, que tiene cólico, asistir a una consulta médica, o que tiene una infección urinaria, asistir a una consulta, y en esa investigación de repente le encuentran alguna piedra. Pero hay un grupo de pacientes, como tú dices, que son asintomáticos, es decir, que no expresan ningún síntoma. La recomendación que tenemos nosotros como profesionales en esta área es de que si yo tengo algún familiar que tuvo algún antecedente de cálculos en la vía urinaria, yo tendría que hacerme un chequeo por lo menos al año, una simple ecografía del riñón. Me podría tener un hallazgo de algún cálculo que después lo puedo ampliar, o sea, puedo hacer el diagnóstico definitivo mucho más amplio con una tomografía. Entonces, la recomendación acá está que si yo soy asintomático, pero que he tenido algún antecedente familiar, o más aún, si vivo en un clima de temperaturas altas como el norte de nuestro país, como en la región oriental de la selva, pues yo tengo que hacerme un chequeo por lo menos una vez al año con una simple ecografía, que es sencilla de hacer, barata, que no tiene ningún riesgo, y así podría detectar piedras que
que las puedo tratar a tiempo, ¿no? Porque como tú dices, el riesgo de estas piedras es que si son asintomáticas podrían estar provocando ya daño en el riñón. Exacto. Exactamente. Exacto. Es algo que se debería prever, ¿no? Ahora, una persona, los casos de personas que tienen constantemente el tema de las infecciones urinarias, podríamos hablar ya de un caso de una persona que tiene cálculos en las vías urinarias, cálculos o en todo caso de que estas infecciones urinarias podrían generar en un futuro la aparición de estas piedras. Mira, cuando una persona acude a la consulta médica por infecciones a repetición, sí, que bueno, se definen aquellas infecciones que se presentan más de 2 episodios en 6 meses o más de 3 en un año, el urólogo o cualquier médico tiene que pensar que podría haber un factor que esté predisponiendo a estas infecciones. Uno de ellos es la enfermedad litiásica. Siempre que hay infecciones a repetición, uno tiene que descartar la posibilidad de que haya un cálculo urinario. Como te digo, con un simple examen ecográfico o una radiografía simple del abdomen, uno podría tener la ubicación de la piedra. Y bueno, y tratarla, y con tratar la piedra, probablemente las infecciones se le desaparezcan al paciente. Ahora, ¿qué relación tiene la llegada del fenómeno del niño? Hemos hablado que el fenómeno del niño viene cargado de mucha afectación para las zonas vulnerables del país, pero también de muchas enfermedades, y usted me está dando cuenta de que esto también podría generar más casos de personas con aparición de cálculos en las vías urinarias. Pero ¿por qué específicamente? Estamos hablando de qué zonas, en todo caso, podrían verse afectadas y el motivo exacto. Muy interesante tu pregunta. Fíjate que uno de los factores de riesgo, como explicaba en un inicio, de la formación de las piedras es la disminución o la poca ingesta de líquidos que tenemos. Pero eso es un término muy relativo cuando al paciente se le dice tiene que tomar buena cantidad de líquidos. ¿Qué es buena cantidad de líquidos para un paciente? Ahora que viene el fenómeno del niño, el factor de riesgo está en que con la temperatura alta uno va a perder más agua por la sudoración, por la perspiración. Entonces la orina se va a tener una concentración muchísimo mayor. Entonces la idea de tomar una buena cantidad de líquidos es que uno produzca una buena cantidad de orina. Entonces, la mejor cantidad de líquidos que debe tomar una persona, el líquido ideal, es aquella que haga orinar a la persona por lo menos 1,5 litros al día o más. Claro. Porque claro, para algunas personas podrá ser buena cantidad 5 vasos, 6 vasos, 7 vasos, pero va a depender del clima donde esté, de la actividad física que realiza. Pues si yo orino con 8 vasos tomando al día, orino 1 litro, eso es insuficiente la cantidad. Por eso te digo que las recomendaciones serían distintas para la gente que vive en Lima como la que vive en la selva, en el norte del país. Mientras más alta es la temperatura, la cantidad de líquidos que debo consumir va a ser mayor, claro, para poder producir esa cantidad de orina de 1,5 litros por lo menos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, no? Digamos, hay muchos casos de los que estábamos hablando que a veces tienen los síntomas, pero por dejadez no van a hacer la consulta, o piensan, no, esto ya va a pasar, o toman un medicamento que en el momento le puede quitar el dolor. ¿Cuáles son los síntomas precisos que podría uno decir, puede que hablemos de un caso de cálculos en las vías urinarias? El síntoma más frecuente que tenemos en la presentación de la enfermedad litiásica es el cólico renal, que es un dolor en la espalda que se irradia a la parte lateral del abdomen, incluso puede irradiarse a la parte del abdomen bajo. El típico dolor de cólico renal es un dolor intenso que al paciente lo lleva a un servicio de urgencias o de emergencias. Pero muchos pacientes que van a la consulta tienen dolores que no llegan a ser cólico renal, van por una lumbalgia mecánica y uno puede aprovechar el momento para pedir algún examen de screening y detectar la piedra. Es importante que el dolor es un síntoma muy frecuente. Ahora, una vez que se ha detectado que sí tiene los cálculos, ¿la solución es una operación o esta se puede quizás retirar de alguna otra manera con algún medicamento? Exactamente. Láser también, ahora que muchas operaciones son a láser. Te agradezco la pregunta. Nosotros en el servicio de urología del Hospital Almenara tenemos una casuística alta, pues es un hospital de referencia de la Seguridad Social y ya no tenemos cirugías abiertas desde hace una buena cantidad de años. Todo lo solucionamos por la mínima invasividad, que es la tendencia mundial. Es decir, si son cálculos pequeños, lo hacemos por litotripsia extracorpórea, que es un método que no tenemos ninguna invasividad del cuerpo. Se coloca una máquina en la parte posterior del cuerpo, se emite una sonda de choque, fragmentan la piedra muy pequeñito y uno lo puede orinar como arena. ¿Y eso es como una sesión nada más? Muchos con una sesión, otros con 2 sesiones, máximo 3 sesiones. Ajá. Y si la piedra es un poco más grande, estamos hablando de 1,5 centímetros para adelante, hacemos un pequeño orificio en la espalda, introducimos por ahí unos endoscopios, rompemos la piedra en el riñón y por ese mismo orificio extraemos los fragmentos. Eso se llama una litotripsia percutánea. Sigue siendo un método mínimamente invasivo porque no hay corte, es un pequeño orificio menos de 1 centímetro. Y en los casos de que sí se tenga que pasar por una cirugía,
Mira, como te fue a informar, hace unos 10, 15 años en nuestro servicio probablemente había mucho más cirugías abiertas, tendríamos que cortar el riñón, abrirlo como un sándwich para sacar la piedra. Son casos demasiado complejos. Pero te voy a decir que ahora, por más complejo que sea, lo hacemos muchas veces no con un huequito, pero por 2 o con 3 huequitos, tratamos de sacar toda la piedra por la mínima invasividad. Perfecto. La cirugía abierta la estamos reservando para los casos súper complejos, los cálculos que a veces con la cirugía mínima no logras limpiar todo, pero representa menos del 1% actualmente de todo el tratamiento de la litis. La tecnología ahora va de la mano con la medicina. Muchísimo, también. ¿no? Con el láser, con las cirugías, con los endoscopios, etcétera. Bien, una última recomendación, porque yo considero, y esto se dice en todos los casos, en todas las enfermedades, incluso que la prevención es muy importante. Usted está hablando de tomar líquidos, del tema de hacerse análisis, sobre todo si hablamos de casos hereditarios, de hacer ejercicios también es importante, una buena alimentación también influye mucho. Unas últimas recomendaciones, doctor. Bueno, te agradezco por la oportunidad. Finalmente, yo quisiera dirigirme al público en general, porque creo que, como le dije, el factor genético va a ser imposible de modificarlo. Pero si nosotros tenemos una costumbre de tomar una buena cantidad de líquido, que nos haga orinar por lo menos 1,5 litros al día, bajar el consumo de sodio en nuestros alimentos, por lo menos vamos a disminuir la prevalencia de la formación de esta enfermedad, que es muy frecuente. Bien, doctor, muchas gracias por estar aquí en RPP Noticias. Estuvimos conversando con el doctor Miguel Suárez, médico urólogo del Hospital Guillermo Almenara. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti.